Buenas tardes a todos, compañeros y maestra. Mi nombre es Carolina Ramos y el día de hoy voy a continuar con las exposiciones de la materia de psicoterapia breve. El tema general lleva por nombre Técnicas o métodos de intervención en psicoterapia breve. Yo les voy a hablar sobre la represión del impulso. Primeramente, me gustaría comenzar con lo que es la psicoterapia breve. La psicoterapia breve es un modelo de terapia que busca solucionar los problemas de la manera más rápida, eficiente y menos dolorosa para el paciente. Como ya sabemos, la psicoterapia breve se pretende que en 5 o 6 sesiones se solucione el conflicto del paciente. Esta terapia enfatiza en el centrarse en un problema específico y el realizar una intervención directa con ese problema. Busca atacar el problema que determina el paciente como el causante de su conflicto aquí y ahora, al contrario de algunos otros enfoques, los cuales regresan al pasado para resolver esos conflictos. En la psicoterapia breve se acude al pasado solamente en 2 casos. El primero es cuando el paciente lo considera importante para resolver su problema actual, y el segundo cuando el terapeuta considere que va a obtener recursos adicionales para resolver el conflicto del paciente. La psicoterapia breve puede aplicarse adecuadamente al tratamiento de familias, de parejas, individuos u otros sistemas de interacción humana. Pero para que esta terapia resulte exitosa, es necesario definir claramente el problema que el paciente desea solucionar. Esto quiere decir que se debe estructurar el problema en términos de conducta, de las interacciones que tiene el paciente, y también es importante tomar en cuenta cuándo ocurre el problema, en dónde ocurre, con qué frecuencia, a quién le afecta el problema principalmente y cómo lo vive cada miembro del sistema en caso de ser una terapia familiar o de pareja. Bien, ahora sí abordando el tema general de métodos de intervención. Son diferentes métodos que se pueden utilizar para la intervención en psicoterapia. Sin embargo, debe de hacerse uso del adecuado para que tenga el efecto que se espera en el paciente. El terapeuta debe lograr crear un vínculo con el paciente, pero eso no significa que se unirá al paciente emocionalmente, sino que sabrá comprenderlo y entenderá su situación. Esto le permitirá saber qué técnicas son las más adecuadas, así como de qué recursos poderse apoyar. Como ya sabemos, la empatía es una de las cosas más importantes dentro de cualquier enfoque, ya que nos permite crear un vínculo con el paciente. Sin embargo, es importante que ese vínculo no rebase los límites de la relación terapeuta-paciente, porque en vez de ayudar al paciente podemos perjudicar su proceso. Existen diferentes métodos de intervención, como la interpretación, la catarsis, prueba auxiliar de la realidad, represión del impulso, sensibilización de las señales, educación, intelectualización, apoyo, sesiones conjuntas y fármacos psicoactivos. Algunas de estas ya las mencionaron mis compañeros, ya las explicaron y algunas las van a explicar después de mí. En esta ocasión yo voy a hablar sobre la represión del impulso. Bien, ¿qué es la represión? Como sabemos, para el psicoanálisis es un mecanismo de defensa. Se refiere al proceso en el que un impulso o idea es considerado inaceptable por la sociedad o por el individuo. Es el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. Pasando a lo que es la represión del impulso, el terapeuta con la represión del impulso busca directividad. Esto con el fin de quitar en ocasiones un peso de encima o que al menos se logre una pausa en la que el paciente se pueda reconstruir.
También el terapeuta debe ser directo y la represión, en este caso debe ser selectiva. Con la represión o desatención selectiva se pueden decrementar algunas formas de conducta e incrementar otras. Con muchos pacientes, la necesidad de reprimir o restringir un impulso se convierte en la tarea más importante, ya que sus impulsos pueden ser el problema que los lleva a terapia, y una vez que se trabajen, el paciente lo resuelve. Por ejemplo, una esposa y madre puede llevar una vida promiscua sin que sienta ninguna preocupación por los efectos de su conducta en sus hijos y en su matrimonio. Como terapeutas, podríamos hacerle saber a la mujer que puede contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, que si su esposo se entera de su relación podría terminar en un divorcio, o el efecto que eso podría causar en sus hijos. Otro ejemplo sería el de que un marido y su mujer pueden lanzarse a feroces batallas en presencia de su hijo de 2 años, sin siquiera pensar o percibir las reacciones del niño. A esta pareja se le podría decir las consecuencias que puede ocasionar sus peleas en la vida de sus hijos. Bien, esos fueron algunos ejemplos de la represión de impulsos en terapia. Lo que el terapeuta busca es dar un mensaje para que el paciente lo entienda y reprima sus impulsos. Como ya les había mencionado, el mensaje tiene que ser claro y directo. Y en esos casos que les acabo de mencionar, la represión es selectiva, pues está hablando de un hecho en específico. Bien, otro ejemplo es el de fomentar defensas contra la erupción de un impulso. Por ejemplo, un joven fue alentado con éxito a que dedicara sus noches a la compilación de estadística sobre acciones en lugar de que las pasara aislado y deprimido en bares. Al reprimir ese impulso, el joven tuvo como ventaja el hecho de que su investigación lo llevó a hacer inversiones y el aumento de sus entradas de efectivo le permitió descargar su tristeza y depresión en viajes. Hay todavía otra forma más que consiste en proporcionar salidas sustitutas o sublimadas. Por ejemplo, a un hombre iracundo y hostil se le puede alentar para que esculpa piedras o corte leña, o a una persona suave pasiva puede ser apoyada en su actitud femenina sin peligro, animándole a querer y que ofrezca sus servicios al cuidado de los ancianos. En estos casos, su ira o tranquilidad puede ser sublimada a esas u otras acciones. Bien, este método de la represión de impulsos también puede utilizarse con un paciente quien siente que debe ceder a la presión de un grupo, pero que ha reaccionado o puede reaccionar predictivamente a tal conducta con pánico. Por ejemplo, en el caso de un adolescente que siente que tiene que involucrarse con cierta cantidad de promiscuidad para tener una posición social en su preparatoria, yo como terapeuta le diría que no debe hacerlo. Después le ayudo a aceptar la idea de que no se tiene que ser promiscua para ser aceptada en su propio grupo. Con esa clase de orientación pretendo descargar su mente o al menos que haga una pausa en la cual se pueda reconstituir. Es importante y debe tenerse en cuenta que la represión juega un papel normal en el funcionamiento cotidiano de los pacientes y que una represión insuficiente, por supuesto, es tan problemática como una excesiva. Bien, compañeros, aquí termina mi tema. Como ven, es un tema un poco corto, por eso quise abordarlo con ejemplos para que fuera más entendible para ustedes. En caso de que tengan alguna duda o pregunta, aquí les dejo mi número de teléfono y mi correo. Y gracias por su atención y espero verles pronto.